Roma avanzó al paso de sus invencibles legiones, la más formidable maquinaria militar que vieran los siglos. Estas balas de plomo fueron usadas con eficacia mortal por sus honderos. Desde Numancia hasta Astúrica Augusta, todo el norte de Hispania quedó romanizado. Hoy conoceremos la historia de esta conquista. Bienvenidos a Arqueomanía. Roma entra en el Mediterráneo con un plan perfectamente definido. Sus objetivos eran claros: el control político, económico y militar entre las Islas Británicas y la India. Para ello puso en marcha la maquinaria militar más grande vista hasta entonces. Al llegar a la península ibérica, que ellos llamaron Hispania, esta maquinaria se encontró con importantes dificultades. Pero al final lograron su objetivo: el dominio total. Las zonas meridionales y el Levante pasaron sin dificultad a formar parte de Roma tras la derrota de los cartagineses. Su estilo de vida y sus habituales relaciones con gentes del Mediterráneo quizá fueron la razón. Pero las dos mesetas y el norte fueron harina de otro costal. Numancia, ciudad de los arébacos, símbolo de resistencia en todo el mundo, al igual que Masada, ensalzada por Cervantes en su obra homónima, era un paso estratégico de gran importancia. Desde Numancia lo que tiene es un control impresionante de todo el reborde montañoso del sistema ibérico. Por tanto, aparte de ese reborde montañoso, es todo el Alto Duero. Por tanto, la comunicación, el tránsito entre lo que es el Valle del Ebro y el Alto Duero, y lógicamente hasta lo que es propiamente la zona donde el Duero ya se abre, es decir, lo que podríamos llamar el Duero Medio, es decir, toda esa zona es completamente controlada por Numancia. En Roma, una vez que está en la península ibérica por su enfrentamiento con los cartagineses, es cuando se plantea, una vez que ha solucionado ese problema, se plantea conquistar el resto de la península. Bien, por tanto, va remontando el río Ebro y en un momento determinado da el salto al interior del sistema ibérico y ahí, lógicamente, está Numancia en una posición estratégica. Los arébacos de Numancia, al contrario de lo que se piensa, no entraron en guerra con Roma por un prurito nacionalista, sino por una coyuntura. El conflicto entre el mundo celtibérico y el mundo romano se suscita sobre todo a partir del año 153. Es decir, la ciudad de Ségeda había empezado a edificar una nueva muralla y a concentrar de grado por la fuerza a la población del entorno. Bien, eso para los romanos suponía violar el Tratado de Graco. Por tanto, Roma dice que si sigue con esa actitud le declara la guerra, y así fue. Cuando realmente va a llegar el ejército romano, los egedenses todavía no habían acabado de fortificarse, entonces huyen, dejan su ciudad y van a pedir ayuda a Numancia. Bien, se trasladan a Numancia y Numancia los acoge como aliados y amigos. Eso es lo que dicen los textos, y dice Floro añade Floro. De esta manera tan injusta entró Numancia en la guerra. Por tanto, desde el año 153 hasta el año 133, que es cuando cae Numancia, Numancia estuvo en pie de guerra. No fueron años de continua lucha todos, pero sí en pie de guerra contra los romanos, hasta el cerco de Escipión. Es decir, Escipión tiene que venir, con un poderoso ejército. Estamos hablando de 2 ejércitos consulares, estamos hablando de 50 a 60.000 hombres, para montar un férreo cerco en torno a la ciudad. Estamos hablando de 7 campamentos unidos por una potente muralla entre sí, aprovechando la dificultad que proporciona o la defensa que proporciona naturalmente los ríos. Los romanos se referían a la manera de combatir del mundo celtibérico como concursare. ¿Cómo podríamos traducir el término concursare? Como guerra de guerrillas. El guerrero celtibérico conocemos que participaba como mercenario en los ejércitos romanos, También era una manera de adquirir prestigio y de adquirir riqueza. En el año 133 a.C., después de 11 meses de asedio, la ciudad cae por inanición, y nos dicen los textos que Escipión dio Numancia y su territorio a aquellos indígenas que le habían ayudado a conquistarla. Al observar una casa celtibérica, reconstruida de manera científica, nos resulta más sencillo comprender el modo de vida de un guerrero numantino. Hay 2 ciudades superpuestas y de alguna manera esas 2 ciudades se ajustan bastante en urbanística, tienen una urbanística bastante parecida, Bien, lo que sí que cambian claramente son las casas,
Frente a la ciudad celtibérica, donde las casas son más pequeñas y están compartimentadas en 3 estancias, es decir, lo que llamamos la casa tripartita celtibérica, bien, bueno, pues son casas pequeñas, es decir, solo hay un vestíbulo donde se llevan a cabo las actividades artesanales con una trampilla en el suelo para acceder a una estancia subterránea. Esa estancia subterránea tiene una finalidad fundamental y es la de conservar los alimentos. A su vez, de ahí pasamos a una estancia más grande, mayor, que ocupa el centro, que se dedica a los asuntos de la vida, donde vive la familia, donde come, donde duerme, es decir, donde hace prácticamente la vida. Bien, donde está el hogar, en el suelo, los bancos corridos a su vez más bajos, porque toda la actividad se desarrolla en el suelo y eso nos permite tener también techos más bajos y, lógicamente, tener un espacio más fácil de caldear. Y finalmente la tercera estancia, al fondo de la casa, está ocupada por la despensa donde se guardan los alimentos que se procesan diariamente en el hogar y también útiles de trabajo. Bien, esta es la casa celtibérica, mientras que la casa que tenemos en la ciudad de época romana son casas mucho más grandes, con muchas más estancias y con muchas más habitaciones, ¿no? Y por tanto con hogares elevados, con bancos corridos más altos, es decir, donde nos vamos a encontrar como en ese espacio doméstico los numantinos de época romana se desenvolvían a la misma altura a la que nos movemos en nuestros espacios domésticos actuales, con la cocina a la misma altura, las zonas de sentarse a la misma altura y la mesa también a la misma altura. Numancia ha pasado a la historia y al imaginario colectivo. Lo verdaderamente curioso es que ya lo había hecho hace 2000 años. Nos dice algún autor que los romanos fueron los que se sintieron conquistados por la gesta numantina. Y esto es así hasta tal punto que es la ciudad más citada en la antigüedad, más de 300 veces por más de 20 autores, como referencia de la lucha o como ejemplo de la lucha de un pueblo por su libertad. Numancia fue un objetivo estratégico por su importancia geográfica. Astúrica Augusta también, con el agravante de ser el bastión necesario para defender la explotación minera de las médulas. La vinculación entre Astúrica y la gran mina de las médulas es total, ¿no? Es más, la razón de ser de Astúrica Augusta está y radica su origen precisamente en todas las explotaciones de oro que se encuentran en el noroeste de Hispania, ¿no? Por tanto, este sería un núcleo importantísimo desde donde se llevaría a cabo el control de esas explotaciones mineras y, por supuesto, la distribución del mineral de oro que iba saliendo. En cuanto al tipo de población que podía estar aquí asentada, pues creemos que habría un alto funcionariado importante encargado, como digo, de la administración de esas minas. Y luego, claro, pues toda la población que requiere pues una clase social, digamos, de cierta alcurnia, ¿no? Los astures extendían su territorio desde el Esla hasta la cornisa cantábrica. La ciudad de Lancia, próxima a León, puede darnos muchas claves sobre este misterioso pueblo, del que todavía no se ha encontrado, por ejemplo, ningún enterramiento. Cerca de Astorga, en Castrillo de los Polvazares, se está excavando otro yacimiento astur con estructura urbana. Astorga era el punto de enlace de Ártabros, Astures y otros pueblos del norte. Los generales romanos se tomaron muy en serio el control de esta región y plantaron sus reales construyendo un enorme campamento. Las pruebas de naturaleza arqueológica que, digamos, documentan el nacimiento de este asentamiento datan de los años 15-20 a.C., con la instalación de un campamento militar. En ese campamento militar estaba asentada una legión, creemos, la Legio Décima Gémina, ya que todos los, las pruebas de índole, sobre todo epigráfica, nos conducen a esa legión. Y ese campamento está en uso hasta aproximadamente el cambio de era, en el momento en el que se abandona el campamento militar y aquí surge un núcleo civil, es decir, una ciudad que será Astúrica Augusta. Para encontrar las evidencias de la fundación de Astúrica Augusta, hay que visitar el subsuelo de la ciudad.
Las evidencias arqueológicas del primer asentamiento, que sería el campamento de la Legio Décima Gémina, lo tenemos delante y son ni más ni menos que los fosos que formaban parte del sistema defensivo del campamento legionario. Al fondo tenemos también los restos de la primera muralla urbana, que se construye precisamente sobre la amortización del foso interior. Y finalmente ya la tercera fase que observamos en este lugar sería esta calle magnífica que conserva unos muros con un alzado importante y al fondo las escaleras de acceso a la ciudad. Otros ingenios urbanos, como el alcantarillado, se encuentran en un magnífico estado de conservación. En los sótanos de algunos edificios, junto a la muralla, se pueden visitar otras estructuras de la vieja Astorga. En la panda occidental del foro de Astúrica se abría una sala de planta rectangular con una cabecera absidiada que ocupaba una posición privilegiada dentro de este lateral oeste del foro. Además, en este caso presenta la peculiaridad de que está dotada de un pavimento de lo que denominamos opus sectile, que está compuesto por placas de mármol de diferentes colores y con un diseño geométrico. Entonces, bueno, sabemos que era un aula, una sala que tenía cierta importancia dentro del conjunto forense, donde probablemente pues, se reuniera la curia conventual y demás. Y es que la vida cotidiana, la intrahistoria, también ha quedado en los restos arqueológicos de Astúrica Augusta. Lucio Valerio era un adivino. Él investigaba o adivinaba el futuro por el vuelo de las aves. Era un augur. Y además, en este caso, el pobre hombre era tartamudo y fíjense ustedes que lo dejaron escrito para siempre en su lápida. La que está ocupando una posición central es una lápida funeraria también de un gramático, un profesor de enseñanza secundaria que, bueno, pues que impartía la enseñanza, se le denominaba gramático, pero impartía, además de gramática, lengua latina y griega, también lecciones de historia, astronomía, etc. Lo que es evidente es que el declive de Roma trajo consigo el ocaso de Astorga. Porque el imperio en su totalidad entró en una grave crisis. Esa crisis, en el caso de Astúrica, se ve acentuada por el declive de las explotaciones mineras de las minas de oro. Y por otra parte, bueno, pues la amenaza de los pueblos bárbaros que venían desde el norte, ¿no? Lo mismo sucedió en Tarragona y en Cartagena. La sombra del imperio fue alargada, pero también fue un motor de civilización. Desde pequeña siempre he tenido mucho interés en las cuevas, en los abrigos, en las pinturas rupestres, y siempre tuve la idea muy clara de que lo que me gustaría era conocer cómo vivieron esos grupos en el pasado. No tenemos que excavar los yacimientos por completo, porque aunque ahora pensamos que tenemos las técnicas más actualizadas para excavar estos yacimientos, estoy completamente segura que de aquí a 100 años habrá mejores técnicas que permitan reconstruir cuál fue el comportamiento humano en el pasado. Entonces creo que deben dejarse yacimientos sin excavar completamente. De momento con lo que estamos sacando estamos más que contentos, pero veremos lo que sale. Esto es una sorpresa, nunca sabes lo que vas a sacar. Paciencia. Esta bellísima ermita de Santa María de Tiermes se construyó en el siglo XII sobre una antigua ciudad levantada muchos siglos antes por los arébacos, un pueblo celtíbero, orgulloso y guerrero que se enfrentó ferozmente al avance romano. Las ruinas de Tiermes se encuentran enclavadas entre los bosques de encina, pinos y enebros del sur de la provincia de Soria. Su historia va unida a la cercana Numancia, también arébaca y símbolo de la resistencia a Roma. 2000 años después, aún nos estremece la fiereza de aquellas guerras celtibéricas.
El historiador romano Apiano nos cuenta cómo el cónsul Tito Didio derrotó a los arébacos tras más de 50 años de lucha, matando a 20.000 de ellos. Tiermes, ciudad siempre hostil a Roma, tras resultar vencida, tuvo que bajar del cerro al llano, al tiempo que se le prohibía edificar muralla defensiva. Derrotadas Numancia y Tiermes, las formidables legiones romanas tuvieron expedito el Valle del Duero y el camino hacia las ricas minas de oro del norte. Comenzaba el proceso de romanización y la indómita Tiermes también terminó adoptando la cultura, costumbres y leyes de sus conquistadores. La arquitectura de la ciudad evoluciona y se hibrida. La primitiva ciudad celtíbera se dota de espacios públicos, termas y foros al gusto romano. Una de las cosas que más llama la atención de Tiermes es su arquitectura rupestre, que es muy original y además muy bonita. Acabamos de entrar por la Puerta del Sol con Cesario Pérez, profesor de arqueología, y nos encontramos con estas llamativas gradas de piedra. ¿Cómo interpretamos esto? ¿En dónde estamos ahora mismo? Bueno, estamos en un graderío, no cabe duda, y se han dado muchísimas interpretaciones. O sea, si nos retrotraemos a distintos autores, a Sentenach, a Calvo, etcétera, lo han considerado teatro, lo han considerado anfiteatro, incluso un santuario celtibérico en algún autor. Lo que no cabe duda es que es un espacio público. ¿Pudo ser previo a la romanización? Pudo ser, pero es complicado. O sea, ahora mismo en Tiermes, al menos lo que yo veo y conozco, es que efectivamente el pueblo arevaco pudo pero fundamentalmente, y como ya decía José Luis Argente en su momento, yo pienso que la mayoría del aprovechamiento de esta roca es romano, en época romana. Llama la atención como un pueblo tan feroz, ¿no?, que junto con sus hermanos numantinos se resisten al poder romano, como terminan siendo tan romanizados en su arquitectura, en sus costumbres, en sus útiles. Bueno, se enfrentan a un gran imperio, pero además el imperio romano, independientemente del enfrentamiento, lo que hizo muy bien fue asimilar estos pueblos e integrarlos en su propia estructura, y eso los romanos lo hicieron y lo hicieron muy bien. Las evocadoras casas rupestres, como la de las hornacinas, otorgan una extraña personalidad a la ciudad. Excavadas en la roca arenisca, bajo los imponentes restos de las termas, nos hablan de aquellas familias que se romanizaron sin querer olvidar sus ancestrales raíces celtibéricas. Estamos en el conjunto meridional, digamos, en la parte sur de Tiermes, donde se refugiaban por el clima, etcétera, los habitantes termestinos. Y concretamente, en el que estamos, es lo que se ha llamado tradicionalmente las casas de Taracena, debido al nombre que excavó en su momento, ¿no? Blas Taracena, uno de los arqueólogos importantes españoles, que fue director del museo. Que llamó a Tiermes la Pompeya española. Efectivamente. Cada hueco de esto era una casa y tenía varios pisos, ¿no? Efectivamente. Aquí hay incluso bodegas, tenemos, y zonas de depósitos de aguas también. Solo tenemos que ver un poco lo que es la bajada y subida de los niveles inferiores a los niveles superiores con escaleras. En teoría, este conjunto, digamos que tendríamos como dos zonas de habitación, que están mediatizadas por estas escaleras centrales que delimitan el conjunto de una serie de habitaciones que, dependiendo del conjunto, pueden ser 3 a 4. La ciudad adornada de termas y palacios precisaba agua. Y para solucionar este problema se aunaron la ingeniería romana con las antiguas técnicas celtibéricas de talla de la roca, que parece hendida por el tajo de un gigante. Fruto de este matrimonio nacen los originales acueductos rupestres que alimentaron la ciudad a través de dos grandes ramales, uno de los cuales finalizaba en un palacio y el otro en el mismísimo foro de la ciudad. Regresamos a través de la Puerta del Oeste. Desde la mansión de un rico hombre nos dirigimos hacia el foro, centro neurálgico de la vida pública, social y política de las ciudades romanas. El soberbio foro de Tiermes, que sigue el canon imperial, nos habla de una plena romanización que convive en la zona meridional de la ciudad con las antiguas casas rupestres. El foro en todas las ciudades romanas, y en Tiermes no es una excepción, es, digamos, el centro neurálgico de tanto social como político y económico de las ciudades romanas. Una especie de plaza mayor. Digamos, es una plaza mayor con aditamentos. A medida que se va desarrollando se van añadiendo
Porque hay poder civil, hay religioso, hay templo. Hay templo, efectivamente, y hay poder económico. Aquí hay una calle principal que estaría porticada. Sí, una calle porticada, por tanto, y esta taberna se vendía, bueno, de producto alimenticio, de otro tipo de alimento, bebida. De todo tipo. Las tabernas son, bueno, genera un proceso económico, sean verduras, o sea, otro tipo de utensilios necesarios para la vida en una ciudad romana. Los pueblos celtíberos incineraban a sus muertos y depositaban las cenizas en unas urnas cerámicas que enterraban con un ajuar, que en el caso de los guerreros incluían sus característicos puñales y espadas de hierro. La vieja necrópolis celtíbera continuó usándose durante los primeros siglos de la romanización. Resultan estremecedoras las tumbas excavadas en roca que jalonan el camino a Carratiermes. Son tumbas antropomorfas, las estamos dando una cronología complicada, entre época tardo-romana hasta época alto son tumbas, medieval. Son tumbas muy superficiales, se depositaba el muerto y ¿cómo se tapaban? Para que... Bueno, presuponemos que normalmente se pueden tapar con laja de piedra, pero presuponemos que también se ha tapado con madera en determinados momentos. Lo que sí quizás sea interesante a la hora de ver la inscripción cronológica de estas tumbas son las estelas rupestres de época romana que tenemos en la parte de atrás. Que no hay precedente, ¿no? Son muy originales, ¿no? Son originales, han pasado muy desapercibidas hasta que el catedrático de Valladolid, José Antonio Abasolo, y el catedrático de la Universidad de Barcelona, Marc Mayer, hicieron un articulito pequeño sobre ellas y lógicamente es de las cosas más interesantes. La arquitectura rupestre de Tiermes aún nos habla de la fiereza de los arébacos, que, incluso romanizados, siguieron enraizados en sus ancestrales costumbres celtibéricas. Con cuñas o bien metálicas o bien de madera. Y madera que Cuando hablamos de arqueología pensamos siempre en el trabajo de campo. Sin embargo, existen otras actividades igual de fundamentales. Nos despedimos hoy conociendo los laboratorios y los talleres de restauración. Y no olviden que en el próximo programa continuaremos contándoles lo que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. La arqueología le otorga corporeidad a la historia. Es su cara física, palpable. Los restos arqueológicos son interpretables, pero están ahí. No son una versión de nada. No son un relato de fuentes lejanas o interesadas. Son objetos o edificaciones que un día formaron parte de un presente que nos queda más o menos lejano. Resulta sencillo identificar la arqueología con una labor romántica. El arqueólogo es ante todo un descubridor. Es una persona que deja todo en la vida por perseguir el sueño de una civilización antigua o del eslabón perdido. Así, en muchos casos, es la imagen que conservamos de los arqueólogos. Pero la realidad con tener algunas gotas de ese viejo romanticismo es bien diferente. Hoy en día, los trabajos de la arqueología tienen mucho de científicos y de multidisciplinares. La arqueología de campo sigue siendo imprescindible, pero es insuficiente si no se desarrollan después otras labores de índole científica. Lo normal es identificar a los arqueólogos con ropajes de aventura, aunque cada día es más frecuente que lleven batas blancas. Desde el lavado de sedimentos a pie de excavación, hasta la catalogación en un primer campamento base, muchas veces instalado en un humilde colegio, pasando por la compleja restauración de piezas fragmentadas, los trabajos de la arqueología son específicos y complejos. La arqueología se parece mucho al trabajo de los forenses de las películas y series americanas. De cualquier pequeño descubrimiento puede salir un hilo conductor que lleve a los investigadores hacia un gran descubrimiento. Se pueden encontrar, por ejemplo, restos que nos indiquen que la producción de vino se remonta a épocas anteriores a lo que se pensaba. Y entonces se plantea una revisión histórica. Al pasar una delgada capa de mineral por un microscopio electrónico y cotejar los resultados con una gran base de datos europea, puede establecerse la procedencia de un collar de mineral. A veces resulta que el origen es mucho más lejano de lo que se creía. El trabajo en los laboratorios es muy minucioso, es casi una tarea intimista. Hay que ser riguroso y no dejarse llevar por las emociones. Este es un gran mérito.
Hasta que no se contrastan los datos, no se pueden hacer conjeturas. Y a veces, este proceso es muy largo, puede durar años. Cuando se anuncian las grandes novedades arqueológicas o paleontológicas, se ignora en general que se trata del trabajo de grandes equipos que se han dejado la piel ante un microscopio. Una de las tareas fundamentales es la restauración de las piezas que se encuentran en las excavaciones. Hay que pensar que la mayor parte de estas piezas han estado bajo toneladas de tierra durante siglos. Tras recoger delicadamente todos los fragmentos posibles, se procede a labores de limpieza y consolidación. En la mayoría de las ocasiones, cuando se mira un jarrón espectacular o una vieja espada en un museo, ha existido detrás un enorme esfuerzo. Cualquier restauración puede ser destructiva o invasiva. Hay que emplear el microscopio y los productos químicos adecuados para no dañar las piezas. Y luego viene esa tarea de hacer puzzles con decenas de pequeños trocitos de cerámica. Gracias a ese trabajo oscuro, invisible, podemos obtener el verdadero conocimiento, sintetizado y contrastado, que nos hace aproximarnos al pasado con mayor verosimilitud.